Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa. Es un programa especial porque hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana, por si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos. Y vamos a empezar, como todos los fines de semana, con el recorrido que hacemos hasta Ginebra, Suiza. El informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Verónica López quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En las últimas 24 horas se han notificado 464.000 nuevos contagios y 8.500 muertes. El total de casos desde el inicio de la pandemia supera los 233 millones, de los que 4,7 millones han fallecido. El foco sigue puesto en la estrategia de vacunación que ha conseguido frenar la incidencia. Pero según los datos de la Organización Mundial de la Salud, tan solo 15 países de África han logrado la vacunación completa del 10% de la población, una meta que ya han superado el 90% de los países ricos. De los 6.200 millones de vacunas administradas en el mundo, solo el 2% ha llegado a África, donde apenas un 4% de la población ha recibido la pauta completa. Contrasta con los porcentajes de otras regiones como Europa o Estados Unidos, que ya tienen completamente vacunados a más de la mitad de sus ciudadanos. La OMS exige que todas las promesas de donaciones por parte de los países ricos se materialicen pronto y pide a las farmacéuticas que se hagan públicos sus planes de distribución y que prioricen a las naciones pobres. También los países de América Latina y el Caribe han reclamado una distribución más equitativa de las vacunas. Advierten sobre el peligro que representan las nuevas variantes para el continente americano, que es el más afectado en términos de contagios y muertes. Durante la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró que la lección que deja la COVID es clara y vio la cooperación mundial como la única manera de hacer frente a una amenaza global. Por su parte, Médicos Sin Fronteras, en un intento de buscar alternativas, ha pedido a la farmacéutica francesa Sanofi que ceda su recién abandonado proyecto de vacuna con ARN mensajero al Centro Internacional de Desarrollo de estos fármacos que la OMS inauguró este año en Sudáfrica. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana dedicamos un programa completo a hablar de pacientes con cáncer en tiempos de COVID. Sin duda alguna, una gran preocupación, dado que pacientes tienen mayor riesgo de complicación al tener COVID-19 y al mismo tiempo luchar contra el cáncer. Los pacientes con algún tipo de cáncer viven bajo incertidumbre, preocupación y miedo. 21 meses han transcurrido y su situación se vio afectada con la llegada del virus SARS-CoV-2. La combinación imperfecta coronavirus-cáncer, el riesgo de padecer el virus y agravarse en estos pacientes es mayúsculo. En ellas y en ellos, las infecciones son latentes con este patógeno y el riesgo es más grave. De acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, se debe a que el cáncer y los tratamientos pueden debilitar el sistema inmunitario. Este es un grupo de órganos, tejidos y células que trabajan en conjunto para resistir y combatir infecciones, las cuales se propagan a otras partes del cuerpo en riesgo de un desenlace fatal. El detectar a tiempo cualquier tipo de germen en pacientes con cáncer es fundamental. Sin embargo, con el cierre de consultas, intervenciones, terapias alternativas, falta de medicamentos y de una atención integral durante más de un año, la salud de un porcentaje alto de pacientes con cáncer a nivel mundial se vio afectada. Los principales tipos de gérmenes que pueden causar infecciones son bacterias, virus, protozoos, algunos de los cuales actúan como parásitos y hongos que combinados con SARS-CoV-2 son una bomba de tiempo. Alguna parte del cuerpo de las personas con cáncer pueden presentar infección, señala la Asociación Americana de Cáncer, como es la piel y las membranas mucosas, en el interior de la boca,
la vagina y los intestinos, el sistema digestivo, boca, esófago, estómago e intestinos, los pulmones y las vías respiratorias, senos y garganta, el sistema urinario, vejiga y riñones, y el sistema nervioso, cerebro y médula espinal. Parte también fundamental en que se ha descrito a nivel internacional que la COVID-19 inflama y afecta en poco tiempo. Las y los pacientes con cáncer que reciben tratamiento como quimioterapia y el trasplante de médula ósea debilitan el sistema inmunitario. Al parecer, están en riesgo de tener una protección total con las vacunas. En cambio, en otros tipos de tumores se ha visto beneficios con los biológicos COVID-19. En este caminar con la pandemia COVID-19, las personas con algún tipo de cáncer deben aún tomar precauciones especiales. Uno de los mayores retos del sistema de salud es brindar una atención integral, informó Isaura López Villalobos. La charla esta semana fue con la oncóloga Arcelia Varela Ortiz. Destaca que los diferentes tipos de medicamentos para tratar a pacientes con cáncer dependerá también del buen historial clínico de un paciente y de sus antecedentes genéticos. El screening anual, ese chequeo médico que todos sabemos que tenemos que hacernos con nuestro médico familiar de inicio, si tenemos una historia de herencia familiar de, no sé, cáncer de mama, de ovario, de algo, siempre tenemos que tener la curiosidad de preguntar de qué viven y de qué mueren los integrantes de nuestra familia. Estos datos son importantes. Una historia clínica bien elaborada, y segura estoy que nuestros licenciados en medicina lo hacen muy bien. Ellos llevan oncología con nosotros en la carrera de medicina. Ellos saben detectar esto. Esos cánceres silenciosos también se pueden encontrar si nosotros hacemos completo este screening médico, si complementamos bien estos exámenes de sangre que llamamos mal generales, pero que en realidad nos dan una panorámica del estado de salud de una persona muy completa. Con una biometría hemática nosotros podemos saber muchas cosas del estado de salud de una persona con una química sanguínea, y ya que si pedimos algún antígeno específico, ahorita que todas las personas comprendemos el concepto de antígeno, se nos facilita mucho. Pues con mayor razón podemos dar con este tipo de problemas. Y los estudios de imagen y una buena exploración, que finalmente todo esto nos lleva pues a un buen chequeo médico, a un buen screening, a una buena historia. Y sí se detectan en tiempo. Los perdemos en las mujeres por pudor, en los hombres por miedo. El cáncer de por sí es una enfermedad que impacta a nuestros pacientes. De pronto creo que nadie podríamos tomar su lugar ni por 30 segundos. Entonces, si a eso le agregamos el pánico generalizado a esta enfermedad nueva de COVID, se duplica el temor, se duplica el riesgo. Y no podemos nosotros ocultarle a este paciente, porque les hablamos siempre con la verdad de su estado de salud, que es un paciente inmunodeprimido, que es un paciente que tenemos que cuidar más exhaustivamente que al resto de nuestra familia, que al resto de nuestros pacientes, de contagios no solo de COVID-2, sino de cualquiera otra bacteria, de Monilia, de estreptococos, estafilococos, de cualquiera. Entonces, ahora, con esta nueva enfermedad, por supuesto, nuestros pacientes están enterados y están afectados psicológicamente, y ellos preguntan, ¿qué puedo hacer? Y hay recursos para que ellos aumenten sus anticuerpos, y se deben aplicar, se deben hacer. Y surgen muchas preguntas, por supuesto, surgen muchas, porque nuestro paciente con cáncer lo tenemos en diferentes etapas, en diferentes estadios, en diferentes fases de su tratamiento. Diferentes órganos. Diferentes órganos en nuestro cuerpo. Entonces, pues cada uno de ellos es muy, muy especial la forma en la que vamos a revisar su historia, en la que vamos a revisar su estado actual de salud y cómo podríamos incidir en mejorar este sistema inmune.
Claro. Doctor, ¿es diferente el manejo de un paciente con cáncer cuando enferma de COVID del resto de los pacientes? No. No hay diferencias significativas tampoco en el manejo de medidas de prevención. En el manejo de medidas de prevención, este paciente debe de tener las mismas medidas que el público en general. Hay que mantener la distancia de 1,5 metros, hay que usar cubrebocas, si se puede mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que usar gel solamente por 2 o 3 ocasiones y después agüita y jabón. Esto es muy importante. Pero si ya enfermamos, a mí me gusta ser positiva y me gusta recordar que no todos los pacientes que enfermamos de COVID vamos a tener un COVID grave. ¿O un desenlace fatal? O un desenlace fatal. O junto, un COVID grave, muy grave y un desenlace fatal. Muchos pacientes de ellos, un porcentaje muy alto, un 8.2 de este grupo de pacientes, no lo va a sufrir. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vigilar nuestros pacientes. Vigilar que su oxigenación esté adecuada, que sus curvas de temperatura tengan la tendencia a la disminución en el periodo que nosotros consideramos que esta enfermedad debe remitir con sus cuidados generales y su tratamiento adecuado. ¿Tenemos excepciones? Sí. Es un paciente comprometido, es un paciente deprimido, es un paciente de riesgo más que la población general. Sí, sí puede evolucionar de tener un COVID asintomático, un COVID leve, a una enfermedad severa o inclusive llegar a fallecer por esto. El mismo riesgo que tiene la población general si es que no hablamos de afectación pulmonar previa, de afectación cardiológica previa, porque entonces nuestros riesgos podrían aumentar. ¿Qué podemos hacer? Cuidarlos, vigilarlos. Si somos su cuidador, si somos su asistente, pendientes de sus citas, de sus chequeos médicos, de sus exámenes. Y el oncólogo sabrá el momento en el que puede decirle, ya pasó tu riesgo, tu cuarentena de 14 días como todo el mundo, y ya estás libre, hay que continuar cuidándose. Si sí se aplicó una vacuna, si no se la aplicó, porque todos sabemos que podemos tener las 2 dosis que nos protegen y nos protegen mucho de tener una enfermedad grave y podemos cursar con esta enfermedad leve, pero si no la tenemos, hay que buscar tenerla. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más. Científicos analizan el caso de un paciente con linfoma que al contagiarse de COVID-19 se curó. Siguen los analistas pues dando seguimiento a este caso porque podría sí tener relación, pero muchos creen que pudiera tratarse de una coincidencia. Al inicio de este 2021, a un año de la llegada de la pandemia por la COVID al mundo, se dio a conocer y se publicó un caso que hasta el momento no se ha repetido. Se trata de un paciente con linfoma de Hodgkin que al enfermar con COVID, su cáncer desapareció. El caso se publicó en el British Journal of Hematology, en donde se detalla el caso clínico que se trata de un varón de 61 años con inflamación de los ganglios y pérdida de peso. Recibía hemodiálisis por insuficiencia renal terminal después de un trasplante renal fallido. Se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin, clásico en estadio 3. Poco después de este diagnóstico, ingresó con dificultad para respirar y se le diagnosticó neumonía por SARS-CoV-2, confirmado por PCR. Su evolución fue satisfactoria, ya que después de 11 días fue dado de alta para continuar su recuperación en casa. No se administraron corticosteroides ni inmunoquimioterapia. 4 meses después, regresó a su chequeo por el linfoma, pero la inflamación de los ganglios se había reducido y un estudio de imagen reveló una remisión generalizada del linfoma. Al reportar el caso, los médicos comenzaron a detallar varias teorías o hipótesis. Una de ellas es que la infección por SARS-CoV-2 desencadenó una respuesta inmunitaria antitumoral.
Las citocinas inflamatorias producidas en respuesta a la infección podrían haber activado células T específicas con antígeno tumorales y células asesinas naturales contra el tumor. Según los científicos que analizaron el caso, al parecer, el SARS-CoV-2 lo habría curado del linfoma, informó Rocío López Fonseca. La oncóloga Arcelia Varela Ortiz, quien nos acompañó esta semana en uno de los programas, insistió a quienes hoy por hoy padecen cáncer, han librado la lucha contra el cáncer, que acudan a vacunarse. Este paciente en especial está recibiendo medicamentos para disminuir la respuesta de su sistema inmune. Pudiese ser que el médico decidiera esperar un poquito para poder aplicar la vacuna y que tuviera una buena respuesta. Por supuesto, es un paciente que tiene mayores posibilidades de tener un COVID grave y de evolucionar a un tratamiento más intenso. Esperemos que hasta ahí. Claro. Esperemos que hasta ahí y que tengan buena respuesta, pero el paciente trasplantado está recibiendo inmunodepresores. Exacto. Que es exactamente lo que nosotros en este momento no desearíamos. Les preocupa la escasez de vacunas. Ahorita ya no tanto, ya tenemos mayor apertura, pero al inicio esto es lo que más preocupaba a los pacientes. Ellos se saben sensibles, se saben sujetos de riesgo. Ellos quieren vacunarse, mis pacientes quieren vacunarse, ¿sí? Otros pacientes no, otras personas no, pero en oncología nosotros hablamos con los pacientes, nosotros les decimos que es una buena manera y ellos consideran a veces la quimioterapia como una vacuna. Entonces, de pronto están bien identificados con estos procesos. Les hablamos de la vacuna de la influenza, de que deben protegerse. Les hablamos de que si ya se la pusieron, si están protegidos de vacuna antineumónica, los que les toca, porque necesitamos reforzar su sistema inmune. Entonces, todo este trabajo que se hace con ellos desde el primer día que llegan al Instituto de Cancerología, desde el primer día que llegan con un oncólogo, tiene frutos positivos, porque ellos no la rechazan. Tienen dudas, muchas dudas, y preguntan sobre ellas, pero no están programados para no vacunarse. Claro. Ahora, doctora, científicamente, tratando de explicarlo de la manera más sencilla, ¿cómo actúan las vacunas y por qué, en teoría, no deberían de tener una afectación a aquellos pacientes que tienen cáncer? Es decir, si una persona, vamos a poner un ejemplo concreto, una persona que tiene cáncer de mama, por ejemplo, vamos poniendo cáncer de mama, ¿esta vacuna actuaría en otras partes del cuerpo? ¿Iría a donde está el cáncer? Viéndolo un poco esquemáticamente, ¿cuál sería el efecto de una vacuna? El efecto de una vacuna es, para empezar, no se ponen vivos estos virus, ni siquiera virus atenuados. Entonces, son partículas de esa espícula viral que van a estimular a las células de nuestro sistema de defensas, así en una situación amplia. Lo van a estimular y son pequeñas partículas que van a estimular a muchas células. Y estas células, con ese pequeño estímulo de esa proteína, que funciona como un antígeno, como un impulsor, van a producir anticuerpos específicos para la enfermedad. Este mecanismo es el mismo para todos los seres humanos. Funciona igual en nuestros pacientes oncológicos. Es muy bueno. Lo único que estaría contraindicado aquí serían vacunas con virus atenuados, con virus completos, por decir de alguna manera. ¿Por qué, doctora? Porque en un momento dado no sabemos cómo reaccionaría este sistema inmune, si permitiría una replicación. Pero estas vacunas, estas que se están poniendo ahorita, que son con partículas de RNA, con partículas de ADN, no están replicando virus, están estimulando células de tu cuerpo para que produzcan defensas y estimulan a muchas células. Por eso también están funcionando algunas de ellas en las nuevas variantes de COVID. Esto es un mecanismo muy importante porque la gente piensa, ¿me va a dar COVID? No,
no le va a dar COVID con la vacuna. Puede tener alguna leve reacción, como muy similar a una alergia, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Pero no le va a dar COVID, porque no le estamos inoculando virus. Esto sería una contraindicación, sobre todo en sujetos de riesgo. Entonces, esto no sucede así. Las vacunas hasta ahorita, todas las que se están aplicando, todas son seguras, todas se pueden aplicar. Doctora, pero es importante esto que usted menciona. En el caso de los pacientes con cáncer, ¿se recomendaría entonces las vacunas de ARN mensajero sobre aquellas que tienen plataformas, digamos, más tradicionales como virus atenuados? No están indicadas las de virus atenuados. Sí recomendamos que se pongan la vacuna de la influenza, pero hay estudios que nos dicen que de alguna manera también se están protegiendo con este estímulo de células de defensa por vacuna de COVID, también está disminuyendo la incidencia de influenza. Entonces, la otra causa, antes de que tuviéramos esta vacunación ahora tan importante, ahora tan masiva, que es muy bueno, recomendábamos mucho, ve y ponte tu vacuna de todas maneras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vas a lidiar con una enfermedad de SARS-CoV-2, que no se sume ahí una influenza, que no se sume ahí una bacteria. Y si se sumó una bacteria, para aquellos que ven que no hay tratamiento contra COVID con antibióticos, el médico responsable de su paciente es el que sabe el estado de su paciente. Esto siempre lo voy a reiterar. Si hay una bacteria, hay que quitarla para que no agrave el cuadro neumónico. En esos casos es cuando nosotros vemos que el paciente puede estar manejado con un antibiótico por un periodo de tiempo. Definitivamente sí hay que vacunarse. El consejo sería que tu oncólogo haga una analítica a tu estado general en este momento para ver, y si su biometría hemática, que ellos la conocen muy bien, nos permite estimular, entonces hay que aplicar la vacuna. En algunos momentos no se podrá. Es un médico tratante el que decide el momento. Recientemente ha habido publicaciones en España, por ejemplo, en las sociedades oncológicas, de estudios que se están haciendo donde recomiendan una tercera dosis, un refuerzo en una tercera dosis, al grupo de pacientes vulnerable, como son los ancianos y los pacientes con cáncer o sobrevivientes de cáncer. Entonces, son seguras. ¿Cuál es segura? La que a usted le pongan. La que le toque. La que le toque. Y esto solamente quizá revisar el momento oportuno para aplicar esta Pregunte vacuna. a su médico, pregunte a su oncólogo. Usted probablemente esté adscrito a una institución. Pida una cita, platique con su médico. Debe haber un vínculo entre su médico y usted, en donde usted le pueda preguntar. Mis pacientes me pueden mandar un WhatsApp día y noche. Le pueda preguntar si puede o no en este momento aplicarse su vacuna. Yo resuelvo muchas dudas de esas, inclusive de otro tipo, de mujeres embarazadas, acabo de tener una diarrea, me puedo vacunar, me acaba de pasar la gripita, ¿cuánto tiempo me espero? 2 dosis y quizá hasta una tercera de vacuna contra COVID-19 brinda una protección muy importante que requieren los pacientes con cáncer. Las vacunas contra COVID son tan efectivas y seguras para las personas con cáncer como para las que no lo tienen, sugieren nuevos estudios. Los pacientes con cáncer tienen una respuesta inmunitaria protectora adecuada a los pinchazos, sin más efectos secundarios que la población en general, según la Sociedad Europea de Oncología Médica. Un análisis de 3.813 participantes con antecedentes de cáncer activo o pasado en un ensayo controlado aleatorio de la vacuna BioNTech-Pfizer muestra que los efectos secundarios más comunes de la vacunación fueron tan leves y ocurrieron con una frecuencia similar como en el ensayo general con una población de más de 44,000 personas. Otro estudio encontró que una vacuna de refuerzo podría mejorar la respuesta inmune al coronavirus en pacientes con cáncer que no tienen la protección suficiente después de una segunda vacuna. En el estudio se inscribieron alrededor de 800 pacientes de varios hospitales de los Países Bajos, que luego se asignaron a 4 grupos: los que no tenían cáncer, los que tenían cáncer tratados con inmunoterapia, los que tenían cáncer tratados con quimioterapia
y los pacientes con cáncer tratados con una combinación de quimio e inmunoterapia. Los investigadores midieron sus respuestas a la vacuna de dosis de ARN mensajero de Moderna. Luego de 28 días después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, se encontraron niveles adecuados de anticuerpos contra el virus en la sangre en el 84% de los pacientes con cáncer que recibieron quimioterapia, el 89% de los pacientes que recibieron quimio-inmunoterapia en combinación y 93% de los pacientes con inmunoterapia sola. El estudio concluyó en que es importante que los pacientes con cáncer completen el programa de 2 dosis para que puedan desarrollar suficientes anticuerpos contra el coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. La pandemia de COVID-19, pero también las enfermedades crónicas, evidencian la fragilidad de los sistemas de salud en el mundo. La COVID vino a revelar lo que ya el sector salud sabía. Las enfermedades crónicas están presentes en un alto porcentaje de los mexicanos. Se trata de otro tipo de pandemias, de las enfermedades crónicas degenerativas, como la obesidad, diabetes e hipertensión, que no son exclusivas de México y que muestran cifras alarmantes para los sistemas de salud, mucho antes de la llegada de la COVID-19. Si hay algo que este virus ha mostrado es que los hábitos en salud importan. Las personas de cualquier edad con otras patologías podrían correr mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, se detalló que las personas con afecciones cardíacas presentan un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19, ya que puede dañar el sistema respiratorio y dificultar el funcionamiento del corazón. Cuando una persona con diabetes presenta una infección viral, su tratamiento puede complicarse severamente, especialmente con la COVID, pues el sistema inmune se encuentra comprometido, provocando que la recuperación se vuelva más difícil. La obesidad grave u obesidad mórbida aumenta el riesgo de presentar complicaciones a causa de la COVID. Incluso, el manejo por parte de los trabajadores de la salud se complica sobremanera debido a que es difícil el manejo intrahospitalario. Por tanto, los especialistas piden que las personas mantengan en parámetros normales y en control sus padecimientos, y al presentar síntomas como fiebre, tos, irritación en la garganta y sienta que le falta el aire, requiere una valoración médica, informó Rocío López Fonseca. Esta semana también dialogamos con el cardiólogo Carlos Arellano para hablar de los pacientes con cardiopatías o de las afecciones que está provocando COVID-19 en un órgano tan importante con el corazón. Para empezar, nos dice el cardiólogo que hay muchos pacientes que fueron diagnosticados con COVID-19 y que no sabían que tenían una enfermedad subsistente. Aquí en este rol de la exploración anual de chequeos de los pacientes, juegan un rol fundamental los médicos de primer contacto, los médicos de familia, los médicos generales que trabajan en las clínicas familiares. Muchos de las guías clínicas de tratamiento nos hablan de que nosotros, específicamente en mi área como cardiólogos, tenemos que buscar en los pacientes datos de alarma o datos que sean preclínicos, datos que me puedan decir a mí que estos pacientes pueden llegar a desarrollar alguna secuela por las enfermedades crónicas. Entonces, en una exploración de chequeo general, que estos médicos nos ayudan muchísimo, es revisar el fondo de ojo, ¿no? Que es una exploración ocular que es muy importante porque ahí podemos ver cambios de la hipertensión o de la diabetes antes de que el paciente desarrolle problemas de visión. Revisión de pulmones, revisión del corazón, algún soplo, algún ruido extra ahí que pudiera estar manifestándose, ver cambios en los exámenes de sangre o en el examen de orina que no necesariamente estén hablando ahorita de una enfermedad establecida, pero que sí, si eso no lo ponemos atención y si no hacemos modificaciones, va a terminar convirtiéndose en un daño renal, en un infarto, en datos de insuficiencia cardíaca.
Entonces, es muy importante estas revisiones anuales. A veces en los exámenes pueden no haber muchas manifestaciones, pero sí al momento de revisar al paciente podemos ver cambios que me sugieran que si no intervengo ahí, si no empiezo a hacer ajustes en mi paciente, si no hago énfasis en lo que es el adecuado control de sus medicamentos, del ejercicio, la alimentación y demás, pues entonces eso va a terminar desarrollando un daño a órgano, que es cuando ya muchas veces los vemos nosotros, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que el ejercicio y la dieta son la base fundamental para un buen control de la presión y de la diabetes también. Al final son hábitos que uno crea, son estilos de vida sanos, los cuales no estamos acostumbrados a tener, y que al final debemos de tratar de controlar a nuestros pacientes con la menor cantidad de medicamento posible. Y para poder lograr eso, pues necesito un estilo de vida sano. Y eso depende de una actividad física constante, regular, aeróbica, y una alimentación adecuada. Lamentablemente confundimos el hacer ejercicio con el tengo que pagar un gimnasio, tengo que pagar una alberca, tengo que comprar equipo caro, y no necesariamente es así. Una dieta significa no voy a volver a comer sal, no voy a volver a comer azúcar, y tampoco va por ese lado. Yo creo que al final se trata de crear conciencia, saber en qué situaciones estoy fallando, sobre todo de mi alimentación o del sedentarismo o el poco ejercicio que hago, y a partir de ahí hacer ajustes, por pequeños que sean los ajustes, para que yo irme acostumbrando a un nuevo estilo de vida, van a tener un impacto directo en el desarrollo de las enfermedades. Claro. Doctor, ¿cuánto es lo que tendríamos que hacer de ejercicio diario para ayudarle a nuestro corazón a trabajar mejor? Lo recomendado por las guías es entre 30 y 35 minutos de ejercicio constante, aeróbico, porque al final mucha gente me dice, es que yo en mi trabajo camino mucho. Yo en mi trabajo pues tengo que subir y bajar escaleras para llegar a mi oficina, y eso lo consideran ejercicio, y lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque en esos intervalos de tiempo laboral, pues yo llego, me paro, me siento, descanso, no me da tiempo de activar en el cuerpo toda la vía aeróbica, que es la que al final de cuentas va a tener el beneficio en el cuerpo. Entonces hay que dedicar específicamente en el día 30-35 minutos de caminata. La verdad es que no se necesita mucho más, y con eso empezamos a crear modificaciones. Aquí lo más importante es mantenerse muy bien en control de su enfermedad de base. Al final, muchas de las cosas como van a evolucionar durante el COVID, pues son desconocidas, ¿no? Tenemos, y creo que todo el mundo nos ha tocado ver pacientes positivos de COVID que han tenido prácticamente ninguna manifestación, o han sido manifestaciones muy leves, un malestar general, un poco de fiebre, un poco de dolor de garganta, pero luego también tenemos los casos más catastróficos, y lamentablemente no sabemos cómo va a evolucionar cada persona. Entonces, si yo me conozco ya con una enfermedad previa establecida, sobre todo si es cardiológica o pulmonar, pues obviamente debo de tener mucho mayor cuidado. Y eso pues incluye las medidas de cuidado general para COVID, que tanto se han mencionado en todos los medios y que tanto conocemos, pero también el tener cuidado sobre todo de no descuidar mis enfermedades de base, no soltar mis medicamentos, mantenerme pues con mi alimentación bien cuidada, limitar este contacto con otras personas que pudieran llegar a tener riesgo. Entonces, básicamente es reforzar los cuidados que ellos ya saben y que deben de tener con sus enfermedades de base. La vacuna, doctor, en pacientes hipertensos, en pacientes con alguna cardiopatía, seguramente sus pacientes le preguntan, ¿debo o no vacunarme? Totalmente. Yo creo que todo mundo deberíamos de vacunarnos. Yo no conozco a una persona que no debería de vacunarse. Al final no tiene ningún impacto en nuestros tratamientos o en nuestras enfermedades, impacto negativo me refiero, y por el contrario, ¿no? Yo creo que el hecho de tener una protección
contra una enfermedad que apenas estamos conociendo, que todavía a estas alturas todavía hay muchas cosas nuevas y con tantas mutaciones, con tantos cambios, que al final no sé si me da a mí cómo voy a evolucionar. Entonces, vacuna para todos. Claro, porque nos han llegado algunos comentarios, doctor, de pacientes hipertensos, pacientes con alguna cardiopatía, que tienen un poco de preocupación ante la reacción de una vacuna en el contexto de su enfermedad. Creo que al final se ha creado mucha psicosis con la cuestión de los efectos secundarios de las vacunas. Creo que al final todas las vacunas, todas y cada una de las vacunas, me nombres la que me nombres, puede llegar a tener efectos secundarios. Todo medicamento que yo le dejo a un paciente, corro el riesgo de que tenga un efecto secundario no deseado. Incluso, y esto es algo que a mí siempre me decían en la universidad, hasta dejarle agua natural a un paciente en exceso puede llevar a traer un efecto secundario. Estas vacunas, pues en teoría tienen un perfil de seguridad bastante alto. Puede ser que me toque una reacción secundaria, pues sí, pero la verdad es que los porcentajes o la cantidad de personas que están teniendo reacciones secundarias a las vacunas pues es muy bajo, afortunadamente, como en la mayoría de las vacunas. Yo creo que más de alguno, con alguna de las vacunas de la influenza, pues también se ha llegado a sentir bastante mal. Pero pues son reacciones del cuerpo porque está creando defensas, ¿no?, para protegernos de una enfermedad tal cual. Entonces, pues sí, es normal sentir un poco de miedo, yo lo puedo entender, pero definitivamente mi recomendación para todos los pacientes que me lo han preguntado es sí, sí y sí a la vacuna. En el sur del continente, en Argentina, específicamente está nuestro compañero Javier Castro, corresponsal de la agencia EFE, y nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. En los próximos días, Argentina habrá vacunado a la mitad de su población con 2 dosis. Actualmente, más de 21 millones de argentinos cuentan con la pauta completa de vacunación. Además, 29 millones y medio de personas tienen al menos una dosis, una cifra equivalente al 65% de la población. Esto fue posible gracias a la llegada cada vez mayor de vacunas procedentes del exterior, superando las 68 millones de dosis en total. Este buen ritmo de vacunación permitió relajar la mayoría de las restricciones en todo el país. La semana pasada, el Gobierno Nacional anunció que la mascarilla no será obligatoria en espacios públicos a partir del próximo 1 de octubre. Los comercios ya no tienen límite de aforo y también se ha aumentado el número de asistentes a los espectáculos públicos. Mientras tanto, los colegios cuentan con presencialidad completa en los niveles de primaria y secundaria. Algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, anunciaron que se realizarán clases los sábados para recuperar contenidos educativos. Asimismo, las fronteras comenzarán a abrirse paulatinamente para aquellos turistas que estén vacunados con 2 dosis. De hecho, este mismo lunes, Argentina reabrió sus 2 principales pasos terrestres con Brasil y con Chile, como parte de una prueba piloto de ingreso seguro para turistas extranjeros. Las autoridades migratorias ya anunciaron que con el tiempo se irán abriendo todos los demás pasos fronterizos. Todas estas flexibilizaciones fueron posibles en un contexto de fuerte caída de los contagios. El número de nuevos casos lleva más de 3 meses consecutivos descendiendo, pese a la presencia de la variante Delta en varios distritos del país. Asimismo, la cifra de muertos ha bajado más de un 50% en las últimas 2 semanas, con una media de 60 fallecimientos diarios en los últimos 7 días. Javier Castro reportó desde Argentina para el programa Coronavirus, la pandemia. Una pausa, la última, regresamos con más noticias.
Esta semana también dedicamos uno de nuestros programas a hablar de lo peligroso que se ha convertido hoy por hoy la automedicación. Si siempre es peligroso, bueno, en tiempos de COVID se llama particularmente la atención a los pacientes para no automedicarse. Aumentan, por cierto, los casos de sobredosis de ivermectina en Estados Unidos. El Sistema Nacional de Datos de Envenenamientos en Estados Unidos reportó un aumento de 133 a 459 casos por automedicarse con ivermectina, un medicamento usado para caballos, pero que algunas personas creen erróneamente que trata la COVID, informó el medio NPR. Por otro lado, la asociación UC Health señaló que un médico que creció en una granja para caballos advierte que las personas no deben tomar el medicamento porque no es un antiviral. No está diseñado ni destinado para tratar el coronavirus, dijo George Hertner, jefe de medicina de UC Health en Colorado. La recomendación del doctor es vacunarse y usar la mascarilla, que las personas confíen en sus proveedores de atención médica y no en las redes sociales para tomar las decisiones. Ante la propagación de la falsa idea de usar ivermectina como antídoto contra COVID, la propia empresa que la fabrica, Merck, emitió un comunicado en el que advierte que los científicos de la compañía han examinado cuidadosamente los hallazgos de todos los estudios disponibles sobre el fármaco para el tratamiento de COVID en busca de evidencia de eficacia y seguridad. Su análisis ha demostrado que no hay base científica para un efecto terapéutico potencial contra COVID-19 de estudios preclínicos, que no hay evidencia significativa de actividad clínica o eficacia clínica en pacientes con enfermedad con COVID y que existe una preocupante falta de datos de seguridad en la mayoría de los estudios, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo, nuestro experto, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, advierte sobre los riesgos de usar medicamentos no prescritos para tratar la enfermedad de COVID-19, por ejemplo, los corticosteroides. Los corticosteroides, Belén, en personas con hipertensión pueden descompensar el nivel de presión arterial y en personas con diabetes también pueden elevar las cifras de glucosa, aún estando con medicación apropiada para la diabetes. Entonces, los corticosteroides son fármacos que deben ser prescritos, porque en el caso de COVID, no está indicado un corticosteroide como la dexametasona, que es el que más comúnmente utilizamos, en el paciente que tiene buenos niveles de oximetría, en el paciente que no tiene un compromiso respiratorio significativo, en el paciente en el que vemos que hay estabilidad cardiovascular, en el paciente en el que no estamos viendo datos clínicos o laboratoriales de hiperinflamación. En ese paciente no hay indicación para el uso de corticosteroides y sí vemos comúnmente esa automedicación. Personas que escuchan que la dexametasona es importante en el COVID, sí es importante, muy importante. Diría yo que incluso fue parteaguas en el manejo de estos pacientes, pero bajo escenarios perfectamente establecidos, escenarios perfectamente definidos, como también otros medicamentos antiinflamatorios conocidos como anticuerpos monoclonales, inhibidores de citocinas proinflamatorias, fármacos que por cierto son muy caros, pero que tienen también una indicación muy precisa en un momento específico de la evolución del paciente con COVID. Otra situación muy común que vemos y que es inapropiada en el manejo del paciente con COVID es el uso desde el inicio de algunos antivirales que no tienen nada que ver contra el SARS-CoV-2. Por ejemplo, oseltamivir, que es un antiviral útil contra la influenza, muy útil contra influenza, pero que no tiene ninguna utilidad contra este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Vemos el uso de antibióticos. Por ejemplo, es común encontrarnos con recetas, prescripciones de ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación que se puede administrar por vía intramuscular o por vía intravenosa. No tiene nada que hacer un medicamento así en un paciente con COVID, salvo que esté bien documentado que ese paciente que tiene COVID, que es una infección viral,
ha tenido ahora una infección bacteriana secundaria al COVID, lo cual sí puede ocurrir, pero necesita documentarse bien para que se pueda respaldar el uso de ese antibiótico. Y luego, Belén, algo que también vemos con mucha frecuencia en esa autoprescripción son medicamentos para generar mayor expectoración, para ayudar a la expectoración. En el COVID, en general, no se produce habitualmente expectoración en el árbol bronquial. El COVID es una enfermedad que más bien tiene tos seca, una tos que está relacionada con la inflamación de los alvéolos, con la inflamación de la parte conocida como intersticio y no tanto con la parte bronquial. Entonces, vemos pacientes que empezaron a tomar jarabes para expectorar y efectivamente sí empiezan a expectorar, pero eso les genera más tos, una tos conocida como paradójica, cuando no tenían motivo para estar tomando un medicamento expectorante. Y algo también muy delicado que vemos mucho en esa autoprescripción son los broncodilatadores, Belén. El paciente que tiene COVID-19 tiene indicación para recibir un broncodilatador si tiene broncoespasmo. Es decir, si el bronquio se ha cerrado, se ha constreñido, y lo podemos identificar incluso clínicamente con el estetoscopio. Escuchamos los pulmones, escuchamos algo que se llaman sibilancias, es ese como silbido que tiene el paciente está con algo de dificultad respiratoria, estamos escuchando sibilancias, bueno, ahí hay indicación para un broncodilatador. Pero frecuentemente vemos a pacientes sin compromiso respiratorio importante, con oximetrías normales por arriba de 94 y están o inhalando o se están utilizando nebulizaciones con broncodilatadores o están tomando broncodilatadores. ¿Y qué podría generar como riesgo un broncodilatador? Bueno, muchos de los broncodilatadores pueden generar taquicardia, pueden generar hipertensión arterial, y si no hay indicación, bueno, ¿para qué está ahí un fármaco de esta naturaleza? Yo creo, Belén, que es muy importante recordar a nuestra amable audiencia lo siguiente. El 85% de los pacientes con COVID-19 tienen formas leves de COVID que se pueden manejar solo con medicamentos sintomáticos. Un medicamento que ayude a controlar la temperatura en el paciente que tiene febrícula. Podemos utilizar medicamentos para descongestionar la vía aérea superior, por ejemplo, vasoconstrictores nasales, a veces antihistamínicos si el paciente tiene un cuadro clínico caracterizado por mucho estado tipo gripal. Bueno, podemos utilizar medicamentos de esa naturaleza como medicamentos sintomáticos, analgésicos si el paciente tiene cefalea, etcétera, pero nada más. No necesitamos utilizar más fármacos, no necesitamos ir más allá. Insisto, 85% de los pacientes tienen COVID leve. El paciente que empieza a tener ya tos o que de tener 94 o más de oximetría empieza a tener una reducción de su oximetría a 91, 92, 90, ese es un paciente que está evolucionando a gravedad, es un paciente al que hay que someter a exámenes de laboratorio para definir si tiene hiperinflamación, es un paciente al que hay que someter a estudios de imagen y en base a esto decidir si vamos a ir a una nueva etapa terapéutica que incluya corticosteroides, que incluya anticuerpos monoclonales, por ejemplo. Antes de despedirnos, vayamos a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, corresponsal y reportera de STV Telebásica, nos presenta el siguiente informe.
Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó que se están implementando alianzas estratégicas con las iglesias y con otros grupos prioritarios con el fin de acercar la vacuna del COVID-19 a la población hondureña en espacios seguros y accesibles, porque el fin de la Secretaría y del Gobierno es priorizar y proteger la vida de los hondureños. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se siguen dando en el país, ya se han inmunizado a más de 3.042.472 con la primera dosis y 1.992.167 con la segunda dosis, siendo un total de 5.034.639 de hondureños ya vacunados. De igual manera, se han recibido un total de 7.149.017 vacunas mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. El viceministro de Salud, el doctor Freddy Guillén, manifestó que este lunes se dio inicio a la vacunación contra el COVID-19 de los adolescentes mayores de 12 años residentes en 46 municipios del país. También dijo que las vacunas tienen sus propiedades y además su manejo técnico. Y si hay personas que son expertas en el manejo de biológicos, es el programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud, expresó el funcionario. Añadió que se tiene la cadena de frío para almacenar más de 5 millones de vacunas a menos de 20 grados centígrados. Además, se ha fortalecido el sistema de ultra baja temperatura en sectores importantes de Honduras. Honduras registra un promedio semanal de más de 950 casos positivos, con un promedio de 7 muertos diarios por esta enfermedad. El epicentro se encuentra en Francisco Morazán, donde hay un total de 110.840 casos confirmados, seguido del departamento de Cortés con 82.623 y el departamento de Lloro con 20.689 casos. La Organización Mundial de la Salud recomienda a toda la población vacunarse, debido a que las vacunas salvan cada año a más de 1 millón de vidas. Honduras ya sobrepasa los 363.017 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 108.939 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.679 hondureños. Le recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente fin de semana.